Hola, soy María Sangil, vicepresidenta de la Fundación Vía Cisneros, y vengo a Haciéndote Preguntas para hablar de terrorismo, dolor y perdón. Yo tenía 1 año cuando ETA se terminó. ¿Me puedes explicar cómo fue? Qué difícil, porque es verdad que nunca le explicaba a nadie de tu edad lo que fue ETA, y sin embargo me parece importantísimo. ¿Qué te diría? Te diría que era una banda terrorista que mataba a gente que pensaba distinto. Por pensar diferente, por tener otras ideas, ellos se creían que tenían el derecho a matarnos. Y durante casi 50 años ellos querían defender un proyecto político, una forma de vivir, un país, y para llegar a eso, en vez de utilizar argumentos, de discutirlo, de hablar de ello, mataban a la gente, con pistolas, con bombas. Bueno, la verdad es que fue una época muy difícil. ¿Cuál ha sido tu peor momento en política? Bueno, sin ninguna duda, el 23 de enero del año 95. Trabajaba con el que entonces era teniente de alcalde y presidente del Partido Popular en Guipúzcoa y parlamentario vasco, que era Gregorio Ordóñez, y estábamos comiendo en un restaurante estupendo que se llama La Cepa, y llegó un pistolero y le puso una pistola en la nuca y le descerrajó un tiro y mató a Gregorio en el acto. Y entonces, indudablemente, eso es muy difícil de superar, es decir, no estamos preparados para ver matar a nadie, ni a un amigo, ni a un compañero, ni a tu jefe, es muy difícil. Entonces, personalmente yo lo pasé fatal, porque los siguientes meses fueron durísimos. Y claro, nos habíamos quedado sin candidato a la alcaldía, porque había elecciones en mayo de ese año. Y entonces Jaime Mayor Oreja vino de candidato a la alcaldía y me pidió que diera el paso a la vida política. Yo pensé, ¿qué hago? Porque verdaderamente mi vida se va a complicar mucho. Nunca supe cuánto, ¿eh? Si llego a saber cuánto, no sé qué hubiera hecho. Pero entendí, y mucha gente como yo dio un paso, porque no puede ser que ETA matase físicamente a nuestro jefe, nuestro compañero y nuestro amigo, y que los demás nos replegásemos en casa, porque entonces ganaban doblemente. Fueron años durísimos. Esto empezó en el 95, tan cercano, porque ya había ido a manifestaciones de guardias civiles y de policías, y no ha terminado hasta el 2011. ¿Tú ya tenías hijos en aquella época? No, el año 95 yo me había casado en el 93 y ya queríamos tener hijos, y hasta el año 97 fue imposible. Yo recuerdo que mi ginecólogo me decía, pero ¿cómo te vas a quedar embarazada? Si es que es imposible con toda esta tensión que tenéis, es muy complicado. Entonces tuve a mi hijo en el 97 y a mi hija en el 99. Y durante los 10 primeros años de la vida de mis hijos yo estaba en primera línea política y me ha tocado hacer con ellos cosas curiosísimas, desde los escoltas, los amigos de mamá, y preguntarme, oye, ¿por qué tus amigas no tienen tantos amigos? Y era bastante complicado explicarles por qué mis amigas no iban con escolta, hasta contarles cuentos por teléfono, porque nosotros teníamos que cambiar el horario, no podíamos repetir rutinas. Claro, vivíamos tan escoltados y tan privados de libertad que era un riesgo ir con tus hijos a hacer cosas que ellos hacen de forma habitual, llevarles a la parada del autobús el día que yo les podía llevar. Bueno, para mí aquello era un regalazo. Entonces, bueno, pues es verdad que mis hijos, sus primeros 10, 12 años de vida, han vivido de una forma distinta, pero bueno, son cosas que nos ha tocado vivir a la gente que defendíamos la libertad en el País Vasco. Recientemente han publicado unas encuestas en las que aseguran que la mayoría de los universitarios no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. ¿Tú qué harías para que no nos olvidáramos de los nuestros? Yo creo que es una deuda moral que tenemos con ellos y tenemos que hacer un esfuerzo, porque no podemos olvidar a la gente que ha dado su vida porque nosotros vivamos en libertad. Me parece de verdad que es una deuda que tenemos. Hacer algo individual cada uno de nosotros, pues tenerles en el recuerdo, hablar de ellos, saber quiénes fueron, conocer su historia, ya me parece importante. Luego creo que programas como este que estamos grabando en este momento me parecen imprescindibles para que la gente conozca las series, los libros. Y luego yo siempre digo que creo que quien esté en el gobierno tendría que tener la obligación de ponerles siempre a las víctimas en el frontispicio de la acción política. Entonces, yo sí que espero que este tipo de programas ayuden a despertar por lo menos la curiosidad de mucha gente, y que esto nos lleve a recordarles, a tenerles en el recuerdo y el cariño que se merecen. ¿Dónde crees que está el equilibrio entre la necesidad de seguir adelante, el perdón, el dolor, la memoria?
Es verdad que es un equilibrio complicado, porque el dolor es algo personal e intransferible, pero la memoria es colectiva. Yo creo que la memoria tiene que ser algo que todos nosotros tengamos presente porque se lo debemos a las víctimas del terrorismo. Y el perdón, de lo que también hemos hablado, también es algo personal, pero creo que en una sociedad como la nuestra, donde mayoritariamente somos católicos y creemos en el poder beneficioso del perdón, a quienes han sufrido el perdonar también les ayuda, porque al final si tú no perdonas, si tienes inquina, si tienes odio, si tienes resquemor, al final es peor para ti. Entonces hay que seguir adelante, hay que intentar perdonar porque es bueno para uno mismo, no hay que perder la memoria y el dolor con el tiempo se va temperando, no te olvidas, nunca te olvidas, pero es verdad que no duele como el primer día. ¿Vivimos en una sociedad acomplejada? Es que me cuesta mucho llamar acomplejada a toda la sociedad, porque creo que hay parte de esta sociedad que ha dado la cara durante mucho tiempo, que se ha jugado la vida y que ha intentado defender los principios y valores en los que creía. Pero creo que en este momento, también por parte del gobierno que tenemos, han conseguido tenernos a todos un poco adormilados, tranquilos y sumisos, y eso es lo que yo creo que hay que hacer, despertar un poco las conciencias, quitarnos el complejo que tenemos y salir a defender aquello en lo que creemos sin ningún tipo de complejo. ¿Qué memoria crees que va a quedar después de tantos años de barbarie? Pues mira, yo voy a ser optimista, porque es verdad que a día de hoy, en esta España del 2022, parece que la memoria que va a quedar es el relato que algunos quieren imponernos, que es un relato falso, equívoco y que además pues quiere trastocar la historia que de verdad hemos vivido. Pero estoy convencida que al final siempre triunfa la verdad, mucho más allá de que los nacionalistas quieran imponernos un relato en el que no hay buenos y malos, no hay víctimas y verdugos. Al final la historia sabrá que ha habido víctimas que no han querido ser víctimas y que hay verdugos y asesinos que han querido asesinar. Creo que es fundamental la tarea de los colegios, porque es verdad que los padres en casa contamos a nuestros hijos, pero si también en el colegio se refuerza, se les cuenta y vienen víctimas, dan sus testimonios, pues es una forma de que los jóvenes conozcan lo que ha sido la historia de verdad y luego no se dejen engañar. Por eso creo que entre todos, entre los colegios, los padres, proyectos de estas características, las asociaciones, las fundaciones, vamos a contribuir a ese optimismo del que te hablaba al principio, porque estoy segura que la historia se contará de una forma veraz.